En el programa de La Tertulia, hoy martes 31 de marzo de 2020, Medardo Alfaro tuvo de invitado a Giovanni Galeas, quien habló sobre los acontecimientos que se dieron en los ENADE, ya que tenían claras señales de ser una conspiración para desestabilizar al gobierno. Giovanni Galeas, ayer a eso de las 2:23 de la tarde, colocó: las aglomeraciones y alborotos de hoy fueron una operación de manipulación planificada. Toda conspiración para desestabilizar deja trazas y señales de su autoría intelectual. Los responsables no deberían sentirse tranquilos. Los conocemos. ¿Cómo desestabilizas manejando masas? ¿No? Con gente en la calle es que tú generas ese estado de desestabilización para un gobierno, para un policía, ejército, el Estado, pues. Cuando haces esto, normalmente una fuerza insurgente hace inteligencia y hace contrainteligencia a la vez. Tiene dos áreas siempre, pero también lo tiene el Estado, es decir, la contrainsurgencia. Sí. También hacen inteligencia y contrainteligencia. Claro. De eso estoy hablando en este tuit. Uno sabe, cuando uno opera Claro. de esa manera, es decir, movilizando masas, uno sabe que al operar siempre vas a dejar trazas, siempre vas a dejar señales que son legibles para un especialista del otro lado. Varios, pero voy a hablar de uno, Sí. aunque hay varios, Okay. pero voy a hablar de uno. Es del alcalde de Comasagua, ¿no? Sí. Es un alcalde de Arena, es un alcalde que fue de los pocos que se declaró abiertamente partidario de Javier Simán en el tema de las precandidaturas, ¿no? Sí. Y es famosa esa ligación entre ese alcalde y Javier Simán. Bueno, el alcalde de Comasagua avisó que tenía 4 buses listos para que la gente de su municipio pudieran venir al A reclamar. Senade. Sí, y se les dijo que venían por los $300, ¿no? Sí. Que allá estaban dando $300 y que vinieran a reclamar. Bueno, el presidente ya había anunciado con anterioridad que si estabas elegido para ser beneficiado con el subsidio, podías consultarlo vía teléfono, vía computadora, vía tablet, ¿no? Y era obviamente más fácil poner los servicios de la alcaldía en función de dame tu NIC, dame tu documento y vamos a buscar si está favorecido o no. Sí. Y para cobrarlo no tienes que desplazarte a ningún Senado, sino que vas aquí a Fedecrédito, Sí. que está siempre en todos los pueblos, ¿no? O a la sucursal bancaria del pueblo. Vas a cobrar ahí, no tienes que desplazarte. Sí. ¿Qué lógica tiene entonces haber movilizado gente en buses para los Senades, si se podía consultar estando ahí? Si la misma alcaldía le hubiera salido mucho más barato que pagar 4 buses de venida y 4 de ida con la gente, nada más buscándolos por teléfono, ¿no? Si la gente no tiene saldo, no tiene teléfono, pues ese pudiera haber sido el servicio que dio la alcaldía. Entonces, ¿por qué se hizo lo otro? ¿Por qué se movilizó gente para los Senades? Sí. La respuesta es una actitud de conspiración para desestabilizar, no hay otra. Estoy hablando de lógica pura, no existe otra. Ese alcalde, por omisión, por acción, por voluntad o porque se lo ordenaron, hizo eso. Movilizar gente en una situación de cuarentena. No se vale. También el panelista Giovanni Galeas habló sobre la manera de cómo actuó el gobierno de Nayib Bukele frente a la pandemia del coronavirus y prevenir su propagación mediante la cuarentena, y cuáles son los intereses económicos que existen para que esta cuarentena no siga y la población corra riesgo de contagio. ¿Qué está pasando ahora? Hay 2 líneas. Con esto concluyo, Medardo. Okay. Hay 2 líneas claramente enfrentadas frente al tema de la pandemia, de la crisis aquí, local. En el mundo también, pero nosotros estamos hablando de lo que está pasando aquí. Y estas 2 líneas son, hay una línea que dice hay que enfrentar la crisis con medidas preventivas radicales, fuertes,
que implican altos niveles de sacrificio para la población, ¿no? Medidas preventivas radicales, ahí está la cuarentena, por ejemplo, ¿no? Y limitación de derechos constitucionales, son radicales, implican sacrificio para la población y riesgo de perder popularidad para los gobiernos. Pero hay algunos gobiernos, muy poquitos, creo que 3 o 4 en todo el mundo, que tomaron desde el principio medidas preventivas radicales, entre ellos el gobierno de El Salvador, presidido por Nayib Bukele, medidas preventivas radicales. Y esto implica un segundo componente, que es la decisión estratégica de esos gobiernos de poner la salud por encima de la economía. Es decir, que el problema, los riesgos que pueda tener la economía, las medidas preventivas no las detengan. No. Es una decisión de Estado. Vamos a poner la salud por encima de la economía. No. Esto se hizo en Taiwán, en Singapur, en El Salvador. Bueno. Ok. Esa es una línea, ibas a explicar sí, la otra. Entonces, la otra línea dice exactamente lo contrario. No es necesario tomar medidas preventivas radicales. No solo no las vamos a tomar, sino que vamos a fomentar lo contrario, es lo que está haciendo Manuel López Obrador. No solo no vamos a hacer distanciamiento social, sino que abracémonos, besémonos. No pasa nada, estamos en la primera fase. Abracémonos, besémonos y hagamos actos masivos. Que no se detenga la economía, vayan a comer a los restaurantes, vayan a la fonda, váyanse a los bares, no hay problema, no pasa nada. Y sí, vamos a hacer esto para proteger la economía. Vamos a proteger la economía. Bueno, estas son las dos líneas con las que se ha enfrentado el tema de la pandemia. La segunda línea privilegia lo económico que por sobre la salud. Exactamente, exactamente. Y esas son las no toma medidas preventivas radicales desde el inicio. ¿Qué ha pasado? En el mundo están los espejos de Italia, España, Francia, Alemania, últimamente Estados Unidos. Lo que ha pasado se puede traducir o expresar en términos de modelos matemáticos. Eso es lo que el presidente Bukele ha venido haciendo desde el día 1. Desde el 16 de enero empezó a explicar esto. 16 de enero, tan pronto, cuando activó el Gabinete de Salud Ampliada. Sí. Empezó a hablar de términos probabilísticos y estadísticos. Y a prever escenarios. En esa previsión de escenarios estaba claro lo que estaba pasando fuera de China al expandirse, empezar su dinámica de expansión el virus, que tenía un nivel de progresividad previsible. Este virus se duplica cada 3 días. Cada 3 días. El número de contagiados que se traduce en número de muertos. Bueno, y era previsible lo que iba a pasar en Italia porque dijeron no pasa nada, no vamos a tomar medidas. No. Y en España dijeron no vamos a tomar medidas, y en Alemania no vamos a tomar medidas, y en Inglaterra no vamos a tomar medidas, y en Estados Unidos no vamos a tomar medidas. ¿Qué pasó? Que se cumplieron al pie de la letra las previsiones, las proyecciones de expansión. Y entonces sucede que, lo decíamos la vez pasada, se tarda en Estados Unidos, por ejemplo, se tarda 1 mes el virus en matar a los primeros 100.000 ciudadanos o residentes en Estados Unidos. 1 mes. En los primeros 1.000 muertos. 1 mes para tener 1.000 muertos por el virus. 1 mes. No, 2 meses, perdón. De enero, febrero y 60 días para tener los primeros 1.000 muertos. Pero después de eso se tarda 1 solo día para alcanzar los segundos 1.000 muertos. 1 solo día. 1 solo día. Cuando ya llegaste aquí, entonces van a empezar a morir, ahí por la proyección de expansión del virus y del contagio, va a llegar un momento en que vas a tener 1.000 muertos diarios. Y va a llegar un momento en que vas a tener 60.000 muertos diarios por la progresión. Hay 2 tipos de progresión. La progresión, esta progresión que empezó a pasar en Italia, en Europa, pues en España, que está pasando ahorita, que es exponencial, que es cuando un número se eleva, por ejemplo, al cuadrado, digamos. Y es esa proyección que llevó al presidente Trump decir que hubieran 200.000 muertos, es hasta poco. Exactamente, pero lo que estoy explicando es, hay una progresión exponencial, que es un número elevado a una potencia, digamos al cuadrado, sí. No, este es exponencial. Y hay una progresión logarítmica,
que es la que te permite, es una proyección débil que permite aplanar la curva. En una tomas medidas y logras la progresión logarítmica, en la otra no tomas medidas y disparas el número de contagiados y de muertos. Y esperás al final del día cuántos muertos y después de esa cantidad de muertos empezás la resurrección económica y que muere esa cantidad. Pero hay algo antes, es lo siguiente, que el riesgo de esto está en que el número de contagiados que necesitan atención UCI hospitalaria, digamos, es el 2% de todos los contagiados, sí, ¿no? El 2%. Entonces, el problema es cuando alcanzas un nivel de contagio y de gente que necesita utilizar el sistema de salud y el sistema de salud colapsa. Precisamente porque ha crecido mucho y ya no tienes materialmente, aunque seas el país más rico del mundo como es los Estados Unidos, ya no tienes camas suficientes, ya no tienes respiradores suficientes como los que necesita gente que está prácticamente ya en agonía, ya en paso de muerte. Ya no tienes materialmente equipo médico para atenderlos. Y entonces tienes que dejarlos morir en el suelo. Exacto. En el suelo, así sea Estados Unidos, la mayor potencia económica del mundo. Así sea China, una gran potencia económica. No hay sistema público de salud, sea público, privado, los dos sumados, que pueda atender los casos en una progresión exponencial. Esto es lo que el presidente ha visto. Y esto está en esos principios que dije, medidas preventivas radicales, poner la salud por encima de la economía como decisión de Estado, ¿no? Y cuando te disciplinas en esta ruta y ves ese escenario, lo que quieres evitar es la progresión exponencial para que no te colapse el sistema y tú como gobierno, como Estado, no llegues al punto en que tengas que negarle la atención médica a un ciudadano porque no tienes con qué, porque te colapsó el sistema. Estamos hablando de sistemas públicos de salud avanzadísimos de primer mundo en los Estados Unidos y en Europa, y estamos hablando de sistemas de salud prácticamente colapsados, ya colapsados, del subdesarrollo, del tercer mundo. Entonces, para mí es obvio, diciendo esto, que el camino tomado por el presidente Bukele, que ha sido ya elogiado y tomado como modélico en el mundo, que es el camino de la medida preventiva radical y la decisión de poner la salud antes que la economía, es lo que nos ha permitido hasta este momento de hoy mantener relativamente controlado la pandemia, ¿no? Tenemos ¿cuántos casos ahora? 32 creo. Creo que 32 casos van. Esto es relativamente bajo, es manejable. Sustancialmente insistimos, por las medidas preventivas tomadas radicales. Solo así se explica. Sintoniza la tertulia con Medardo Alfaro de lunes a viernes de 6:30 a 8 de la mañana por TVO Canal 23 o en nuestro canal en YouTube, TVO Canal 23.